Dios bendiga a todo su pueblo. Bienvenidos a esta su estación, Mensaje de Amor para Salvación. Su servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, les da la bienvenida en esta hora en el cual estudiaremos, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Quiero suplicarle que tenga una Biblia a su mano, que cada pasaje que se lea, usted nos siga en la lectura, que usted ponga mucha atención. Dijo nuestro Señor Jesús en Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa es la razón principal por la cual usted debe de tener una Biblia a su mano, porque de lo que la Biblia dice y de su estudio bíblico personal dependerá la salvación eterna de su alma. Bienvenidos en esta hora en la cual estudiamos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ir a Dios, hermanos, en palabras de oración. Oremos a nuestro Dios y Padre. Al único y solo Dios, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria ahora y por toda la eternidad. Padre omnipotente, en esta hora estamos ante ti, ante tu presencia, delante de tu trono de gloria. Agradecidos, Padre, por tu amor y misericordia sin igual. Allá en la eternidad, antes de que fuésemos creados, antes de que crearas el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, tú, Padre, sabiendo que nos habrías de crear, y sabiendo, Padre, que incluso después de crearnos nosotros pecaríamos contra ti, y por causa de nuestro pecado quedaríamos separados de ti, las cuerdas de tu corazón, Padre, se inflamaron. Y en lugar de descargar tu ira, y en lugar de castigar el pecado en nosotros, por amor decidiste enviar a tu Hijo Jesús, para que éste viniera en cuerpo humano, e hiciera un sacrificio perfecto por medio del cual tu justicia fuera ejecutada, y el pecado fuera castigado, no en nosotros, sino en la persona de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por esas palabras que retumban en nuestros oídos. Las palabras de tu Hijo en la cruz agonizante, al decir Eloi, Eloi, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tú, Padre, castigaste nuestros pecados en su persona, y su sangre que fue derramada nos limpia de todo pecado. Sangre, como dice el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el posterior de los tiempos, por amor a nosotros, por amor del cual, Señor, por el sacrificio nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo, Padre, que ahora podemos entrar ante tu misma presencia en el lugar santísimo. Señor, gracias por su resurrección de entre los muertos. Gracias porque ascendió y está a tu diestra. Gracias porque, además de ser nuestro Salvador, también es nuestro abogado y está preparando una mansión en el cielo para todo aquel que sea fiel. Señor, gracias, porque la paga del pecado es muerte, y tú diste muerte a nuestros pecados en la persona de tu Hijo. Y gracias porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias porque por medio de Él nosotros somos justos, nosotros ahora somos santos, nosotros ahora hemos obedecido a la verdad y hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Gracias, Señor, porque no solamente somos tu iglesia, sino porque también somos tu familia, tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado, que es el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gracias porque ese Espíritu Santo también es el sello de nuestra salvación. Padre, queremos suplicarte que en esta hora bendigas el mensaje de tu palabra que es expuesto en labios de tu siervo. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada mente y cada corazón en diferentes partes del mundo. Que este mensaje, Padre, no solamente transforme nuestras vidas, sino que lo atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos llevarlo a todos aquellos quienes están perdidos. Muchos de estos que están perdidos
son nuestra familia. Que tú nos des la sabiduría y la inteligencia para ganar almas. Ganar almas es sabio, pero se necesita también de sabiduría para poder ganarlas. Que seas tú, Padre, quien nos dé sabiduría. Tu palabra así lo dice, que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Nosotros creemos a tu palabra y por eso queremos suplicarte, Padre, que al abrir nosotros nuestros labios, seas tú quien nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, desde antes, desde el momento de estar estudiando en tu palabra, desde el momento de aprender en ella, ya sea de forma directa, al estar sentados a los pies del Maestro, aprendiendo directamente de tu palabra o bien aprendiendo por medio de tus siervos, quienes predican tu verdad a la iglesia. Señor, ayúdanos para estar enteramente preparados para toda buena obra, a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Que las iglesias locales en todo el mundo, empezando aquí, Señor, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, tú concedas que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Señor, que podamos estar cumpliendo con nuestro ministerio aquí en Dolores y en toda parte del mundo. Gracias, Padre, porque tú haces posible que tu palabra sea predicada por medio de las redes como en esta ocasión. Gracias, Señor, por aquellos hermanos quienes se dan el tiempo de escuchar a tus siervos quienes predicamos tu palabra, a fin, Señor, de que tu palabra la aprendamos y la llevemos también a aquellos quienes tanta falta les hace. Gracias por aquellos que sintonizan esta estación. Ábrele su mente, ábrele su corazón para que tu palabra, Señor, los alcance. Nos encomendamos a ti, Padre, y en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos amó y murió por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una vez más, bienvenidos a esta su estación, Mensaje de Amor para Salvación, a este programa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el mensaje que su servidor tiene para el día de hoy, en mi libreta, en mis apuntes, hermanos, se titula Predicando el Evangelio con flechas. Predicando el Evangelio con flechas. Por supuesto, usted no me puede ver. Estas flechas, hermanos, que yo tengo son 7. Entonces, hermanos, cambiaremos el tema, puesto que no tengo un pizarrón con el cual transmitir esto. Pero sí, hermanos, el mismo mensaje sin las flechas. Porque el propósito no es mostrar las flechas. El propósito es presentar el Evangelio. Y esta solamente es una manera de hacerlo. Usted tal vez quiera en su hogar, en su congregación donde usted predica, apuntarlo en forma de flechas. Ahora yo le sugiero que ponga los puntos número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7. Porque son 7 puntos los que veremos en esta tarde, predicando a Jesús. Y hermanos, el versículo que he escogido para iniciar es 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Después, estos puntos usted los hará flechas. La primera flecha es del cielo a la tierra. La segunda flecha sería de la tierra a la cruz. La tercera sería de la cruz a la tumba. La cuarta sería de la tumba a la vida. La número 5 sería de la vida al cielo. La número 6 sería del cielo al aire, no precisamente a la tierra, es decir, a su segunda venida. Y finalmente, hermanos, la número 7, de su segunda venida al cielo. El primer punto, hermanos, Jesús, bueno, 2 Corintios 11:4, dice así la palabra de Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, hermanos,
Aquí solamente para introducirnos, hermanos, en esta lección. Predicando a Jesús. El problema que había en la iglesia en Corinto es que los hermanos estaban recibiendo a mensajeros, quienes predicaban a otro Jesús. Hermanos, no hay otro Jesús. Hay solamente un Jesús que salva. Hay solamente un Jesús que es el Hijo unigénito del Padre. Solamente un Jesús que es el Verbo encarnado, muerto en la cruz y resucitado. Hermanos, punto número 1 en nuestra lección. Jesús en la eternidad. Tenemos a Jesús allá en el cielo, allá en la eternidad, antes de que el mundo fuera creado, antes del principio. Y lo tenemos en forma de Dios. Jesús en la eternidad existía en forma de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Otra versión, hermanos, que tengo aquí, se lee diferente, esa traducción. Dice ahí, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios mismo era el Verbo. Otra traducción, hermanos, que también es aceptable, mejor que la Reina Valera, revisión de 1960, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Aquí, hermanos, claramente se expresa la preexistencia de Jesús. Fíjese bien, Juan 1.1, en el principio, es decir, cuando todo dio inicio. Usted sabe, en el principio, Génesis 1.1, creó Dios los cielos y la tierra. Y enseguida se explica cómo es que en 6 días Dios creó todo lo que hay en el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Coronando su creación con el hombre. Y mis amados hermanos, antes de esto, cuando la creación inició, cuando el tiempo dio inicio, porque el tiempo y las leyes que nos rigen iniciaron ahí en Génesis 1.1 cuando Dios creó. Mis amados hermanos, Jesús, el Verbo, ya era. Es decir, Él ya existía. Él estaba con el Padre. Él estaba con Dios. Y Él mismo era Dios. Versículo 3 de Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, hermanos, existía en la eternidad. En el principio Él ya era. Ahora, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, usted recordará la exhortación de Pablo a los filipenses. Quiero que tenga su Biblia. Quiero que usted lo lea, pero que lo aprenda directamente de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 6. El cual, está hablando de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se fija usted? El Jesús de la Biblia, el Jesús que Pablo predicó, el Jesús que usted y yo necesitamos predicar, en el cual usted y yo necesitamos creer, al cual usted y yo necesitamos rendirnos en obediencia, no solamente es eterno, no solamente existía antes de la nada, no solamente en el principio ya era, no solamente es el creador del universo, de las cosas, como dice Pablo a los Colosenses, visibles e invisibles. No solamente se creó todo por medio de Él y para Él. Él, hermanos, existía
como Dios. Tenía forma de Dios. Usted y yo, mi amado hermano, amigo que nos escucha, tenemos forma humana. Usted y yo no tenemos forma de ave, no tenemos forma de pez, no tenemos la forma de un perro o de una vaca, no tenemos forma de un árbol. Tenemos una forma humana, porque somos seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Los peces tienen forma de peces, porque esa es su naturaleza, ese es su género. Pero usted y yo tenemos una forma distinta a ellos. Tenemos una forma humana. Esa es nuestra naturaleza, somos seres humanos. De la misma manera, Jesús, antes de venir a este mundo, antes de entrar en el vientre de María, tenía forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios. Él se despojó de su deidad. Entonces, hermanos, la primera flecha o el primer punto de nuestro estudio es: Jesús en la eternidad existía en forma de Dios. Ahora, hermanos, como punto romano número 2, o como una segunda flecha, Jesucristo, hermanos, hombre, se dio en rescate por todos. Regresando a Juan 1:14, sin perder Filipenses 2, ahorita leímos 6 y 7, ahorita regresaremos al versículo 8. Allá en Juan 1:14, hermanos, dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, recuerde, el verbo era Dios, tenía forma de Dios, esa era su naturaleza, es y era un ser divino. Tomó forma humana, es decir, cambió su naturaleza. Una vez más, Filipenses 2:6. Él, teniendo forma de Dios, es decir, siendo él Dios en naturaleza, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se despojó de su naturaleza divina. Dejó de ser Dios para tomar forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Cambió su naturaleza. Se hizo humano. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, es decir, ya no en la condición de Dios, ya no en la forma de divino, sino en la forma de humano, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme explicar esto. Juan 3:16, la palabra de Dios es clara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos dio a su Hijo. Ahora, el Hijo recibió el mandamiento de morir por nuestros pecados. Esto lo dice Jesús en Juan, en el capítulo 10, en los versículos 17 y 18. Y el Padre sabía que el Hijo iba a obedecer este mandamiento, que realmente iba a morir en la cruz. Por eso lo amaba. Fíjese bien, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Fíjese bien, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se da usted cuenta? El Padre envió a Jesús, sí, pero el Hijo quiso hacerlo.
Esto lo explica Pablo allá en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Es uno de mis textos favoritos, hermanos. No que haya pasajes que me gusten más que otros, pero hay pasajes, hermanos, que son más importantes que otros. Y no lo digo yo, el Señor Jesús así lo enseñó, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 23, me parece que es también el versículo 23, cuando dice, y dejáis lo más importante de la ley. Toda la Biblia, hermanos, es palabra de Dios, pero hay pasajes, hermanos, que traen una enseñanza tremenda para nosotros, una enseñanza sublime que usted y yo necesitamos poner atención. Aquí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias a Dios. Qué grande es nuestro Dios y Padre al darnos a su propio Hijo. Pero no hay que ser menos al Hijo. El Hijo no simplemente obedeció al Padre. Él se entregó por mí, porque yo había pecado, porque mi pecado me había separado de Dios y me esperaba la muerte segunda, la condenación eterna ya en el lago de fuego y azufre que arde eternamente, donde el gusano del hombre no muere y el fuego nunca se apaga, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es el lugar que yo merecía. Pero Jesús, por amor a mí, decidió dejar de ser Dios y vino a este mundo como ser humano. Y luego fue a la cruz. Subió para ser ejecutado como un criminal, porque yo había pecado. La primera carta a Timoteo, hermanos, en el capítulo 2, y en los versículos 5 y 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio. Me fascina, hermanos. Me emociona este pasaje de la palabra de Dios. Él se dio. El mediador, Jesucristo como hombre, como ser humano, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, Jesucristo se dio para rescatarnos del pecado. Jesucristo se entregó a sí mismo por amor a usted, por amor a mí, para que ni usted ni yo vayamos a la muerte segunda, para que ni usted y yo vayamos al lugar de tormento. ¡Cuán grande es nuestro Dios! ¡Cuán grande es su gracia! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 2 y versículo 3. ¿Por qué habría necesidad, hermanos? Yo no entiendo a los hermanos en Corinto de escuchar a otro Jesús. Si este Jesús, hermanos, es lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más sublime que jamás usted y yo recibiremos y nos fue dado por el Padre. Pero estos hermanos escuchaban a otro Jesús. Usted y yo, hermanos, tenemos que predicar, tenemos que hablar a la gente de este Jesús, el Hijo unigénito del Padre, el Verbo, quien era Dios mismo, que se hizo carne, dejando su naturaleza divina, y como hombre, murió por usted y por mí. Primeros Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, versículo 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, yo me propuse no hablar de ningún tema, solamente Jesucristo y este crucificado. Dice, hermanos, que él estaba con mucho temor y temblor. ¿Por qué estaba con temor y temblor, hermanos? Porque él no quería hablarles de sabiduría humana. Pablo, hermanos, hablaba en lenguas más que cualquiera de los corintios. Pablo, hermanos, era un hombre sin duda alguna instruido, dice ahí, a los pies de Gamaliel, conocedor de la ley, como dice él a los filipenses en el capítulo 3. Tenía de qué gloriarse en la carne, pero él no quería gloriarse en la carne. Él solamente quería predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y ese era su miedo, que cambiara ese mensaje. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos que predicar a Jesucristo y este crucificado, porque este es el poder de Dios, el único poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pasamos, hermanos, a nuestra flecha número 3, o a nuestro punto romano número 3. Jesús muerto fue al Hades. En la primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 15, versículos 3 y 4, cuando Jesús fue a la cruz, hermanos, nuestro Señor Jesús en verdad murió. Usted recordará cómo es que le traspasaron con aquella lanza y se sorprendieron que ya había muerto. Pilato quería que se le quebraran las piernas, o más bien los judíos querían que se les quebraran las piernas para que murieran, se asfixiaran y murieran. Pero a Jesús no lo hicieron porque ya él había muerto. Había derramado su sangre en rescate por todos. En rescate suyo, en rescate mío. Y esto el mundo, hermanos, lo tiene que saber. Esto usted y yo lo tenemos que predicar. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo verdaderamente estuvo muerto. Verdaderamente, hermanos, como lo registra la historia en el relato de los evangelios, él, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Él verdaderamente dio su vida por usted y por mí para rescatarnos del pecado y de las consecuencias eternas de este. No solamente de las consecuencias físicas, como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud que el pecado genera. No solamente, hermanos, libres de la esclavitud a las pasiones que gobiernan nuestras mentes cuando no sabemos de Jesús y de su sacrificio en la cruz en beneficio nuestro. Nos vino a liberar, nos vino a rescatar de la condenación eterna. Hermanos, Él murió porque usted y yo pecamos, no porque Él era un criminal. Murió por nuestros pecados. Y muerto, hermanos, fue al Hades. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 31. Así está escrito, hermanos. Lucas registra este sermón de Pedro. Y Pedro hace esta afirmación aquí. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bien, hasta ahí, hermanos, era hasta el 31 solamente. Jesucristo, hermanos, número 1, existía. En el principio Él ya era, Él es eterno, y existía en forma de Dios. Esa era su naturaleza. De hecho, hermanos, en Colosenses 2:9, el apóstol inspirado escribe lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús, hermanos, incluso como hombre, tenía atributos divinos. Por ello es que pudo perdonar pecados. Por eso es que dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. La gente se maravilló. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando estaba en la cruz, le dijo a aquel hombre: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, mis amados hermanos, Jesús, a tener un cuerpo humano, murió en la cruz, no porque fuera un criminal, porque usted y yo lo somos, porque usted y yo infringimos la ley. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y la paga del pecado es muerte. Usted y yo somos criminales espiritualmente hablando. Usted y yo, hermanos, somos homicidas, porque por nuestros pecados Jesús fue a la cruz. Por nuestros pecados Él murió, porque Jehová cargó en Él el pecado suyo y el pecado mío. Nuestros pecados dieron muerte al Hijo unigénito de Dios, quien por amor se hizo hombre y fue a la cruz. Y por amor pagó nuestro rescate. Hermanos, Él fue al Hades. Es mi convicción personal. No quiero abundar en esto, no porque no quiera entrar en controversia. Si alguno de ustedes quiere dialogar el punto, podemos hablar al respecto. Él fue al lugar de descanso. Cuando aquella mujer lo quería tocar, Él claramente especifica que no había ido al Padre, no aún. Aún no había subido al cielo donde está el Padre. Había ido al paraíso, al tercer cielo, al Hades, al lugar de descanso. Usted recordará Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. El rico y Lázaro, ambos mueren. Lázaro va al seno de Abraham. Estaba descansando.
Ese es el paraíso, ese es el tercer cielo. Recordará al rico. Murió, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. En el Hades, hermanos, hay un lugar de descanso y hay un lugar de tormento, donde usted y yo vamos cuando morimos. No vamos ni al cielo ni al infierno inmediatamente. Vamos a ese lugar a esperar el juicio de Dios. De antemano, ya sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Por explicarlo de alguna manera, hermanos, haciendo una analogía, cuando una persona todavía no va a juicio y todavía no es enviado a prisión, pero sabe que irá a prisión, se encuentra en los separos. Así estaba el rico. Así está toda persona que no ha obedecido el Evangelio. No está en el infierno. Está esperando el juicio de Dios. Pero su alma no anda vagando. No anda penando. Está en el lugar de tormento. No puede salir de ahí. Como el que está en el lugar de descanso no puede tampoco salir de ahí. Y para que ninguno vaya del lugar de descanso al lugar de tormento, y ninguno vaya del lugar de tormento al lugar de descanso, Dios ha puesto una cima entre ambos para que no se puedan salir. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que está escrito. Fuera de esto, hermanos, es solamente suposición. Entonces, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús muere, va al Hades. No solamente a la tumba. El cuerpo físico va a la tumba. Pero en el lugar de los muertos, en el Seol, en el Hades, donde están las almas, nuestro Señor Jesús fue al lugar de descanso. Después, hermanos, en otra oportunidad, por causa del tiempo, me gustaría explicar un pasaje que a veces genera controversia. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, cuando muchas personas creen que Jesús fue al lugar de tormento a predicarle a los que estaban ahí encarcelados. No, hermanos, no es así. El mismo pasaje enseña que eso lo hizo en otro tiempo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El mismo apóstol Pedro, hermanos, explica eso en el capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo es que los profetas que antes profetizaron lo hacían porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos y por medio de él hablaban? Cuando dice ahí, hermanos, que Jesucristo predicó, se refiere a que lo hizo en los días de Noé mientras estaba preparando el arca, no cuando murió. Lo que sí dice es que en el Espíritu fue al lugar de descanso. Bien, hermanos. Punto número 4 en nuestra lección. Jesús, hermanos, venció la muerte. Aquí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual dice Pedro, ¿recuerdan ustedes el versículo 14? Se había puesto en pie con los 11. El número estaba completo. 1:26, Matías fue contado con los 11 apóstoles. Ahora los 12, todos ellos. Dice Pedro aquí en el versículo 32, a este Jesús, a este que hemos predicado, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, o sea, los 12, somos testigos. Recuerden, hermanos, que para que una persona sea testigo, necesita estar presente. Capítulo 1, hermanos. Fíjense bien. Versículo 16. Varones, hermanos, dice Pedro,
a los 120 que estaban reunidos. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no hay quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, primer requisito para ser apóstol, haber estado junto a los demás, o sea, a los 11, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando, fíjese bien, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a 2. Solamente 2 cumplían los requisitos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio. O sea, ministerio de ser testigo. Testigo de los padecimientos, testigo del ministerio y testigo de la muerte por crucifixión y resurrección y ascensión al Padre de Jesús. Dice aquí, y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, este es el todos del capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús, hermanos, venció la muerte. Al vencer la muerte, hermanos, quedó declarado, sin lugar a dudas, que Él es el Hijo de Dios. Es decir, usted tiene un hijo. ¿Qué forma tiene su hijo? Tiene una forma humana, porque usted es un ser humano. Tiene su misma naturaleza, una naturaleza humana. El Padre tiene a su Hijo, es decir, tiene forma de Dios, tiene su naturaleza divina. Dice aquí, hermanos, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Romanos capítulo 1, hermanos, versículo 4. Fíjese bien, Romanos capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer desde un poquito antes. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Con poder, Jesús, el que fue crucificado, el que se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados, con poder fue declarado ser el Hijo de Dios por haber resucitado entre los muertos. Él no es otro que el Señor y Cristo. En Lucas capítulo 24, hermanos, y versículo 46, está escrito. Tome nota, tome buenos apuntes, y principalmente lea lo que la palabra de Dios dice. Y recuerde las palabras de Jesús a aquel hombre. No seas incrédulo, sino creyente. Después de estas palabras, aquel hombre que era incrédulo, al ver que verdaderamente Jesucristo había resucitado, dijo: Señor mío y Dios mío.
porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y enseguida, dice Juan, que Jesús hizo más milagros que no están registrados en este libro. Pero los que sí se hicieron fueron hechos con un solo propósito: que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Lucas 24:46. Y les dijo a los 11, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesucristo, hermanos, sí, existía en la eternidad, antes del principio, en forma de Dios. Sí, Jesucristo se hizo hombre habiéndose despojado de su divinidad y se dio en rescate por todos. Sí, Jesús murió y fue al Hades. Y sí, Jesús venció la muerte y fue declarado Hijo de Dios con poder. Se le tiene que reconocer como Señor y Cristo, como Señor y Dios. Número 5. Jesús regresó al cielo. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. En Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11 leemos: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo, hermanos, fue al cielo. Regresó al cielo. Quiero ir, hermanos, yo sé que hay muchos pasajes para hablar de esto, pero en Hebreos capítulo 7, hermanos, versículos del 22 al 25. Jesús murió, Colosenses 2, 14 al 16, clavó no solamente nuestros pecados, también la antigua ley. Efesios 2, 14 al 16, quitó de en medio la pared que dividía a judíos y gentiles, es decir, desapareció la ley. Y nos dio un nuevo pacto. Dice aquí, Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, o sea, por cuanto él resucitó para nunca más morir, según Romanos 6, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, puede salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. Este pasaje, hermanos, es paralelo a 1 de Pedro 1, 18 al 20. Quiero leerlo, enseguida regresamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fíjese bien. Jesucristo, hermanos, con su sangre nos redimió. Nos rescató del pecado y de las consecuencias eternas. Pero también mediante él, dice aquí, nos acercamos a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Regresando a Hebreos 7:22, hermanos, dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes
Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por medio de él, por medio de la fe en su divinidad, en su humillación, es decir, dejar de ser Dios y convertirse en ser humano para morir por nosotros en la cruz. Por medio de su muerte expiatoria y vicaria, por medio de creer que fue al Hades y venció la muerte y resucitó el tercer día y regresó al cielo, por medio de esa fe usted y yo nos podemos acercar a Dios. Ahora, pero quise venir a Hebreos 7:25, hermanos, porque dice que Él, hermanos, después de subir al cielo, dice que Él vive con un solo propósito. Dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, me sorprende cómo es que Jesús, no solamente siendo Dios, se despojó de ser Dios y se hizo humano. No solamente como humano murió por nosotros en la cruz y entregó su vida sin que nadie se la quitara, sino que Él la puso. No solamente murió, no solamente resucitó, no solamente regresó al cielo, está en el cielo para interceder por usted y por mí. Déjeme menciono esto. Primera de Juan, capítulo 2. Estamos hablando, hermanos, del hombre que anda en luz. Estamos hablando del hombre que ha muerto al pecado. Estamos hablando del hombre, hermanos, que peca, no voluntariamente. No del hombre que planea pecar, ni del hombre que se entrega al pecado, sino del hombre que, a pesar de esforzarse, a pesar de hacer morir lo terrenal en él, es sorprendido por el pecado. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se fija usted? Él regresó al cielo para desde allí abogar por usted y por mí. Ahora, hermanos, Jesucristo, hermanos, no solamente fue al Hades, no solamente venció la muerte y regresó al cielo, y no solamente es nuestro abogado, vendrá del cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 28, la palabra de Dios, hermanos, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 9, el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, fíjese bien, a los que le esperan. Hechos 1, regresamos, ya lo habíamos leído hace un momento, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aquí, hermanos, no lo vamos a leer. Mateo 25, 31 al 46. Cuando Él venga, será el juicio de las naciones, enviará a sus ángeles, unos pondrá a la derecha, otros a la izquierda. A los de la derecha se les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del cielo preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De usted depende, hermanos, de cómo viva usted, según a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habrá un juicio, hermanos. Y los que estén muertos saldrán o a resurrección de vida, o a resurrección de condenación, según hayan hecho mientras estaba en el cuerpo. Me habría gustado, hermanos, extenderme mucho más, pero me quedan solamente 4 minutos, menos de 4 minutos. Punto número 7 y último a nuestro estudio el día de hoy. Jesús nos tomará a sí mismo. Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez más, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y se fue, ¿verdad? Y os prepararé el lugar, lo está haciendo. Vendré otra vez. Ya lo dijeron aquellos 2 varones con vestiduras blancas, Hechos 1:11. Y os tomaré a mí mismo. ¿Se fijan? Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos hablando de los redimidos. Estamos hablando de los que han creído el Evangelio y los que han obedecido el Evangelio. Ya hablamos de esto, hermanos, en lecciones pasadas. Aún así, su servidor está listo para responder cualquier pregunta, siempre y cuando tenga libro, capítulo y versículo para responderla. Primera carta a los Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, versículos del 13 al 18. De no tener su servidor, hermanos, libro, capítulo y versículo, escuchará las palabras decir de un servidor, no sé. Pero mientras haya libro, capítulo y versículo, hablaremos conforme a la palabra de Dios y dejaremos las cosas ocultas a Dios. Primero Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que habremos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el Jesús, que es el Hijo de Dios. Este es el Jesús que Pablo predicaba. No necesitamos otro Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga a su pueblo. Gracias por sintonizar. Gracias por escuchar. Siga estudiando, como que de ello depende la salvación eterna de su alma. Saludos desde Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Su servidor Francisco Ramírez, su hermano en Cristo y amigo. Dios los bendiga.